Bueno, perfecto. Ya entramos aquí en grabación. Vamos a dar continuidad a los temas que estamos analizando y abordando, ¿cierto? Recordemos que estamos viendo un primer tópico, ¿cierto? Y es para qué nacer de nuevo, ¿no? Hemos visto dentro de ese tema varias cositas. Lo primero que hemos analizado es para qué nacer de nuevo, para ser hechos hijos de Dios, ¿cierto? Para tener el Espíritu morando dentro de nosotros, que es muy importante. Hemos visto para tener también el amor de Dios morando en nosotros. Esas son cosas esenciales, ¿cierto? Vitales para efectos, ¿sí? De nacer de nuevo. Muy bien, vamos a continuar nosotros con el siguiente tema. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con nuestro tema el día de hoy es para tener el amor de Dios morando en nosotros, porque el tema anterior que vimos fue para entender, guardar y obedecer las escrituras. Hago esa corrección allí pequeñita. Amén. Muy bien. Entonces, nosotros necesitamos nacer de nuevo, ¿sí? Para que la sustancia, observe con mucha atención. Vamos a analizar algo bien importante. Yo sé que usted ha leído muchas veces Primera de Corintios capítulo 13. ¿Sí? Yo sé que usted lo ha leído y tal vez allí en esta narrativa que nos deja de manera muy expositiva el apóstol Pablo, ¿sí? Nos habla acerca del amor. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 13 antes de entrar a abordar, ¿sí? Este tema con detalle. Yo sí quiero dejar aquí una premisa muy importante sobre este tópico y sobre este punto, porque a veces y hago esta precisión. Los teólogos, ¿sí? Los teólogos, los eruditos, los estudiosos, ¿sí? Han dejado y han determinado que hay, si bien es cierto, varias clases de amor, ¿sí? Dentro de eso encontramos el amor ágape, ¿sí? Dentro de eso encontramos el amor fraternal, ¿sí? También dentro de eso encontramos el amor eros, ¿sí? Y el amor ego. Todo este tipo o estas clases, estas cuatro clases de amor hacen referencia al amor del hombre, ¿correcto? Más nunca hablan acerca del amor de Dios. Ojo, hago esta precisión para no entrar de pronto en controversia o en confusión. Normalmente cuando se habla del amor ágape, vuelvo y lo reitero, los teólogos son los que indican que hace referencia al amor de Dios. Pero si lo hacemos en perspectiva, es el amor mío hacia Dios, pero no es el amor de Dios propiamente dicho, ¿correcto? Porque es que el amor de Dios tiene unas variaciones y unas significancias muy importantes, ¿sí? Y vamos a mirarlo a la luz de las Escrituras, en donde nos enseña esa parte importante. Miremos con mucha atención Primera de Corintios, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 13. Observen con atención y vamos a leer el texto desde el versículo 1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Observen en estos dos versículos algo bien importante. El amor realmente supera, ¿cierto? El amor de Dios va a superar toda barrera y todo obstáculo, inclusive la fe. Observe con mucha atención lo que nos está diciendo acá. Dice, y si tuviese toda la fe, ¿cierto? De tal manera que trasladase hasta los montes y no tengo amor, nada soy. Observen que aquí el elemento esencial de todo es el amor. Ojo, yo quiero dejar algo claro acá. El amor no es un calificativo, ¿cierto? El amor tampoco es un título. El amor es un verbo, amar, ¿cierto? El amor es un verbo. Al ser un verbo, es una acción. ¿Se observan?
Es una acción. Y esta acción me va a llevar a servir. Ojo, yo quiero dejar algo claro acá. El amor, por excelencia, ¿cierto? Se manifiesta en el servicio. Y ese servicio, realmente, usted y yo no esperamos nada a cambio. ¿Sí? Cuando usted ama, no espera nada a cambio, porque usted sirve sin esperar nada a cambio. Eso lo vamos ahorita a ver con el ejemplo más importante y es con el ejemplo de la persona de Jesús de Nazaret. Volvamos al texto. Y dice, versículo 13, y se repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Este es el verdadero amor del Señor. Observen versículo 4. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Observa el versículo 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, pero el amor no. ¿Correcto? El amor no. Observen con mucha atención y vamos a desglosar un poquito esta parte. Realmente estas son las características del amor de Dios, no las características del amor humano hacia Dios, ¿sí? Recuerde esto, que el amor del hombre es efímero, es decir, tiene fecha de caducidad. Por esa razón, si usted observa, ¿sí? En el caso de las parejas, y digo de las parejas que no son nacidas de nuevo, ¿bien? Aquellas parejitas, muchas veces pasa el tiempo y dice, no, yo ya no lo amo, o yo ya no la amo. ¿Por qué? Porque el amor del hombre tiene fecha de caducidad. ¿Se observan? Por eso se dan los divorcios, por eso se dan las infidelidades, por eso se dan los adulterios. Porque el amor de Dios nunca ha reposado en el corazón. Cuando uno tiene el amor de Dios, y lo quiero dejar aquí en este símil importante, frente a las parejas, ¿cierto? El amor es sufrido. ¿En los momentos de qué? De angustia, de escasez o pobreza, de enfermedad. Observen con mucha atención. Hoy las parejas, no, pero es que usted no me hace la comida como a mí me gusta, ¿cierto? Recuerden ustedes un pasaje bien importante que eso está por allí en Mateo capítulo 18, 19, si no estoy mal. Cuando los fariseos, ¿cierto? Los herodianos, vienen y realmente al Señor y le preguntan, y le hacen una pregunta capciosa. O sea, es decir, esas preguntas que tienen una doble significancia para tentar. Entonces, le hacen la pregunta, ¿es lícito repudiar o divorciarse por cualquier causa? Ojo, en el caso de cuando escribió esto Moisés, ¿sí? Moisés, perdón, hago la claridad. Moisés permitió repudiar o dar divorcio o carta de divorcio por cualquier causa. Es decir, que si la esposa no sabía cocinar, fácilmente el esposo podía dar carta de divorcio y casarse con otra. Bien. Y eso lo estableció fue Moisés, más no Dios. Correcto. Y esa precisión la hace el Señor. Moisés fue el que les permitió a usted darles carta de divorcio. Mas al principio no fue así, porque lo que Dios unió, ¿cierto? No lo separa el hombre. Eso es importante. Pero el amor del hombre es tan limitado que tiene esa prescripción de caducidad. ¿Se observan?
En cambio, el amor de Dios es eterno, no cambia. Por eso cuando usted lee el versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser. Él no cambia. Por eso en nuestro corazón, en su vida y en mi vida, tiene que ser derramado el amor de Dios, no su amor. Usted no puede amar a otro con su propio amor. Usted debe amar, ¿cierto? Con el amor que Dios ha derramado sobre su vida. ¿Por qué razón? Porque el amor de Dios es una sustancia. Así como el agua es una sustancia para quitar la sed, el amor de Dios es una sustancia. ¿Y cuál es el propósito de esa sustancia? Amar primeramente a Dios con toda su alma, con toda su mente, con todo su espíritu, con todo su cuerpo y con todas sus fuerzas. Y amar al prójimo como a sí mismo. Pero para que eso suceda o para que ese resultado produzca, ¿cierto? En usted, lo cierto del caso es que debe ser derramado el amor de Dios sobre usted, porque con el propio amor suyo no se puede. Hay personas, otro ejemplo, que no se aman a sí mismas cuando se ven al espejo. Pero es que yo, ¿por qué soy de esta forma o aquella forma? ¿Sí? Eso realmente es odiarse a su propio ser. No se ama. Para que eso sea quitado, es necesario el amor de Dios. Porque con el propio amor, con mi propio amor, ¿cómo voy a amar a otro? Necesito el amor de Dios para amar a otro. Volvemos al texto, referencia al versículo 4, dice, el amor es sufrido. O sea, que realmente todo, todo, así vengan las pruebas. Usted es inamovible. El amor de Dios es inamovible. Observe con mucha atención. Es benigno, es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque procede del mismo Dios. Bien. El amor no tiene envidia. Cuando usted tiene el amor de Dios, usted no envidia lo que tiene el otro. Ni los bienes, ni la pareja del prójimo. ¿Se observan? No tiene envidia. Por el contrario, da. ¿Cierto? El amor no es jactancioso. O sea, él no se jacta. Ah, yo. O sea, pone su yo o antepone su yo. No. El amor de Dios es el servicio. Observe con mucha atención, y en esto demostró el amor Dios a través de su Hijo Jesús, porque Él no vino, ¿cierto?, a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Se observan? Entonces, no se antepone el yo, es decir, el orgullo, la altivez, la soberbia y la autosuficiencia. El que quiere ser grande en el reino de los cielos debe hacerse primero su ministro, es decir, su siervo. ¿Se observan? Debemos ser primero siervos, ¿correcto? Es importante tener eso allí claro. También dice, no se envanece. Hay algo bien interesante aquí, que cuando una persona está envanecida, ¿sí? Lo mismo que prácticamente ese hilo conductor de la jactancia. Realmente cuando hay envanecimiento y hay jactancia, pues se produce algo interesante. Y es que en esa conexión es porque hay un corazón endurecido. Y cuando hay un corazón endurecido, ¿cierto? Es porque el orgullo es su guía. Observen con atención. Volvemos a un mismo tema con las parejas. En el caso de las parejas, decir que no hay problemas en las parejas siempre los van a ver. ¿Por qué razón? Porque tenemos esa naturaleza humana. Hay cosas que nos van a gustar y hay cosas que no nos van a gustar. Es así de sencillo. Ahora, una cosa es que no me guste algo y yo imponga mi voluntad sobre
mi propia carne. Ojo, yo quiero dejar algo claro acá. La escritura dice que nadie jamás aborreció a su propia carne. Aquel que maltrata a su propia carne, es decir, aquel que maltrata a su propio cónyuge, se está maltratando a sí mismo porque son una sola carne. Es decir, cuando yo quiero imponer mi voluntad sobre mi cónyuge, ¿correcto? Entonces me envanezco porque creo que yo soy superior a mi cónyuge. Eso es orgullo. Diferente es, ¿cierto? Cuando dice acá, no hace nada indebido. Entonces, el amor de Dios no es cantancioso, no se envanece y no hace nada indebido. Cuando hace referencia a esto, ¿cierto? Volvemos al punto. Hay tal vez cosas que no nos gustan, pero hay que expresarlas y expresarlas de la forma más correcta porque el amor no hace nada indebido, ¿cierto? En aras de llegar a un consenso. ¿Se observan? Entonces uno tiene que estar analizando y hacer introspección, está realmente examinándose, ¿cierto? Señor, examina mi corazón, porque es que usted tiene al frente suyo, ¿sí? A un cónyuge, ¿cierto? Y ese cónyuge es de carne y hueso que siente. ¿Mm? Es importante tener esto allí claro. Muy bien, dice lo siguiente, no busca lo suyo. Observe que si no hace nada indebido, no busca lo suyo. Es decir, no impongo mis condiciones, sino que hay una interrelación, ¿cierto? De común acuerdo. Mira, ustedes y yo estamos llamados a tener una comunión con el Señor Jesucristo y con el Padre y con el Espíritu Santo, ¿cierto? Estamos llamados a eso. Observe la palabra comunión, es decir, comunión es tener en común las cosas, tener en común las cosas. ¿Se observan? Entonces, cuando usted tiene en común las cosas, ¿cierto? Usted no busca lo suyo, o sea, sus propias necesidades egoístas, sino que tienen en común las cosas, no se irrita, no guarda rencor. Observen con atención. Me pareció algo curioso y analizando, yo tengo unos clientes, una parejita, ¿sí? Que estoy asesorando para un trámite muy bonito que se llama, es un trámite de adopción, ¿sí? Es un trámite de adopción. Y esta parejita no podía tener hijos, ¿correcto? No podía tener hijos. Sin embargo, uno de los cónyuges, para ser más preciso, el varón, eh, pues le fue infiel a su esposa. Sí, le fue infiel. Y ahí me pareció algo supremamente curioso, porque la señora, ¿sí? De esa unión extramatrimonial, nació un niño, ¿bien? Y la progenitora dijo, yo no quiero ese niño, yo lo quiero abortar. El progenitor dijo, no, 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 no. O sea, apenas nazca, entrégueme el niño. Y hay algo que me pareció realmente conmovedor, porque realmente la esposa dijo, aunque no sea mi hijo, yo lo quiero adoptar, como si fuese suyo propio. O sea, superó la barrera, ¿cierto? De no guardar rencor. Eso es amor. Superar la barrera sabiendo que hubo de por medio una infidelidad y producto de esa infidelidad, ¿cierto? Nació un bebé. Y que esa persona diga, quiero adoptarlo, vea, realmente aquí no vale sentimientos de orgullo propio, ¿cierto? Es que usted la hizo o me la hizo, vea. Para llegar a ese punto es porque, y aunque no conocen del Señor, realmente no conocen del Señor, yo veo ahí el amor de Dios, porque supera la barrera de decir,
y aceptar, ¿cierto? Y llevarse a una introspección tan importante, decir, oiga, si bien es cierto, hubo un error por parte suya, pero perdono. Y segundo, la evidencia de eso es aceptar una adopción. O sea, eso me pareció espectacular. Yo dije, wow. Por esa razón aquí dice que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. O sea, perdona. Ejemplo de ello, recuerde usted al Señor Jesús allí colgado en la cruz y exclama y observe con mucha atención. Vea, Jesús está en agonía, está lacerado su cuerpo, totalmente desfigurado, con sus manos y sus pies, ¿cierto? Horadados. Imagínese el dolor tan terrible, asfixiado, porque es que el dolor en la cruz era asfixia, no podía respirar. Y cuando le dicen al Señor, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Mesías, baja de la cruz. El Señor que exclamaba, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se observan? Esto es importante para tenerlo allí claro. Decir, el amor de Dios perdona y no guarda rencor. Observe con mucha atención. No se goza de la injusticia, más se goza en la verdad. Ojo, ¿quién es la verdad? Recuerde lo que dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por medio de su Hijo Jesús. Él es la verdad. Gócese en la verdad que reposa en la persona de Jesús de Nazaret. ¿Se observa? Observa el versículo 7. Todo lo sufre. O sea, todo lo sufre. No solamente, recuerde que comenzamos en el versículo 4 decía, el amor es sufrido, ¿cierto? Y el versículo 7 vuelve y reitera, todo lo sufre. Y dice, todo lo cree a pesar de las circunstancias y la adversidad. Todo lo espera. El amor de Dios por excelencia te va a llevar a la prueba de tu corazón. Observe con mucha atención. El amor de Dios, el Señor para probar realmente lo que usted siente, usted y yo debemos ser probados y debemos ser conducidos al horno de aflicción. Debemos ser probados para saber en quién está cimentada su fe, en quién está cimentado el amor, si en el suyo propio o en el de Dios. ¿Se observan? Eso es importante tenerlo allí claro. Dice, todo lo espera. ¿A quién le gusta esperar? A nadie le gusta esperar. A nadie. Queremos las cosas para allá, pero el Señor nos tiene que procesar, porque la buena obra que Él comenzó en nosotros tendrá que perfeccionarla hasta el día, ¿cierto?, de nuestro encuentro con el Señor Jesucristo en las nubes. Debemos ser procesados. Por eso la vida cristiana no es fácil. Tome su cruz, niéguese a sí mismo. Vea, ayer estaba haciendo un análisis interesante sobre esa conversación que Jesús tiene ya cuando había resucitado con el apóstol Pedro. Y llama a Simón, le dice, Simón, ni siquiera le dice Pedro, le dice Simón. Simón, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Simón, ¿me amas más que todos estos? Y las respuestas importantes del Señor son las siguientes. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Observe, y hay una correlación interesante, amar y servir. Simón, ¿me amas? Apacienta mis corderos, es decir, sírveme. ¿Amas al Señor? Sírvelo, sin esperar nada a cambio. ¿Se observan? Esto es interesante, queridos, porque es que el amor es el producto y la manifestación en el servicio.
Yo quiero que vayamos por un momento. Cierro aquí este aspecto acerca de esas características del amor, ¿no? Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Observen con mucha atención ese verbo soportar. Soportar. Yo no sé si ustedes han visto los soportes, ¿sí? Los soportes en los puentes, para que cuando pase el peso, por ejemplo, los puentes vehiculares, cuando está pasando esas tractomulas, ¿cierto? Pesadísimas, esos soportes lo que hacen es contener ese peso, ¿correcto? El amor de Dios es un contenedor de peso en esta vida. Y esta vida no es fácil. Por eso el amor, como lo dice aquí el apóstol Pablo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si nuestro amor está afincado en el amor de Dios y la sustancia de Dios, tenemos éxito. Por eso el Señor le dice a través, bueno, en el libro de Josué, cuando usted lee el libro de Josué, a mí me fascina ese capítulo 1, cuando el Señor le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, no está diciendo cuando usted quiera, no, de día y de noche meditarás en él, ¿cierto? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No dice algunas cosas, dice todo te saldrá bien. Meditar, estar meditando. Miremos con atención un poquito lo que nos dice por allí el Evangelio de Juan. Juan, vamos a ir a Juan un momentico. Y vamos a mirar algo interesante aquí. Yo sé que usted lo ha leído. Yo seguramente usted lo ha leído. Pero aquí hay algo supremamente interesante. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 1 en adelante. Observe con atención. No voy a leer, les dejo de tareita para que lean Juan capítulo 13 completico, ¿vale? Pero observemos lo que nos va a decir aquí Juan. Dice, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había, observe la afirmación aquí, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Se observa? Los amó hasta el fin. Mire cómo los amó. Versículo, va a irse el versículo 12. Versículo 12. Les dejo para que lo lean completico, pero vamos a digamos, a las cosas puntuales y esenciales del asunto. Dice, así que después de que les hubo lavado, observe, lavado los pies, es decir, hizo un acto de ¿qué? De servicio. Tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, ¿por qué lo soy? Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo, observe la afirmación del Señor, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo, observe que el siervo está aplicando la estructura del servicio. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Cómo se manifiesta el amor? En el servicio. ¿Quiere usted amar? Sirva. Por eso, el verdadero amor de Dios, ¿cierto? Se derrama sobre nuestras vidas porque es una sustancia
¿sí? Por allí, como lo dice el libro de los Hebreos, y también lo enseña el apóstol Juan, si no estoy mal, en la primera carta de Juan en el capítulo 5, si no estoy mal, cuando habla acerca del amor de Dios, que se lo dejo para que usted lo pueda estudiar. El amor de Dios es una sustancia, así como el agua, así como el aceite. Es una sustancia que es necesaria ser derramada cuando nacemos de nuevo. Por eso cuando usted y yo nacemos de nuevo, el Señor nos da su sustancia para que podamos amar conforme a las Escrituras. Amén. Eso es importante tenerlo allí claro. Miremos lo que nos dice Juan capítulo 5, versículo 42. Jesús dijo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Por qué razón? Porque en este caso, ¿sí? La persona cuando no es nacida de nuevo, pues busca sus propios intereses. Mas cuando es nacida de Dios, ¿cierto? Dios puede derramar el amor de Dios en nosotros. ¿Se observa? Por eso el texto aquí nos dice, y más específicamente el Señor le dice, en este caso a los fariseos, Jesús les dijo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ellos eran seguidores de doctrinas, ellos eran seguidores, en este caso, de enseñanzas humanas, mas no del mandamiento del Señor. ¿Se observa? Importante eso. Muy bien, en ese mismo sentido, nadie puede tener el amor de Dios si no ha nacido de nuevo. Nadie puede tener el amor de Dios si no ha nacido de nuevo. Dice la escritura primera de Juan capítulo 4 versículos del 7 al 8. Primera de Juan capítulo 4, anótelo, versículos del 7 al 8. Dice, todo aquel que ama, observe, todo aquel que ama es nacido de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Y conoce a Dios. Dos cosas. Primero, todo aquel que ama es nacido de Dios. Y segundo, conoce a Dios. ¿Cierto? El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El que no ama, ¿cierto? No ha conocido a Dios porque Dios es amor. Interesante, ¿verdad? Observe con mucha atención. Hay una evidencia, ¿cierto? Hay una evidencia que nosotros hemos pasado de muerte a vida y es cuando usted y yo podemos amar a los hermanos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 14. Primera de Juan capítulo 3, versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cuál es la evidencia? En que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Se observa? ¿Cómo usted ama a sus hermanos? En la fe, al conocido y al desconocido. Cuando usted ora por ellos, ahí se evidencia el amor. ¿Correcto? Y no necesariamente usted tiene que hacer un montón de cosas. Sí hay que hacerlo, ¿sí? Si tu hermano te pide, dale, ¿sí? Si te pide ayuda, si te pide que camine contigo 1 milla, ve con el 2, ¿sí? Es importante tener esas cositas allí claras. Sin embargo, la evidencia más importante de amar a nuestro prójimo es la oración. Cuando usted ora, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, ten misericordia. Señor, dale la oportunidad del arrepentimiento, conversión y fe salvadora. No permitas que se pierda. ¿Sí observas? Cuando tú oras por tus enemigos y los bendices y no deseas el mal. ¿Sí? Eso es importante. La evidencia del amor de Dios es que hemos pasado de muerte a vida, ¿cierto? Y amamos a los hermanos. Muy bien. Miremos con mucha atención. Y es que el amor de Dios ha sido derramado por medio del Espíritu de Dios. ¿Se observan? El amor de Dios se derrama por medio del Espíritu de Dios. Dice lo siguiente. Porque Romanos 5:5, Romanos capítulo 5, versículo 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
¿Se observan? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es a través del Espíritu Santo que el amor de Dios es derramado. Recuerde, vuelvo y lo reitero, y perdóneme si soy reticente hasta cansón, pero lo cierto del caso es que el amor de Dios es una sustancia, y esa sustancia es derramada por el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Miremos algo bien interesante. Y es que el que no tiene a Dios no tiene el amor de Dios morando en él. Aunque diga que va a una iglesia, aunque diga que profesa una fe, ¿cierto? Aunque se siente en el banquillo de la iglesia, ¿cierto? Eso no es evidencia que tenga el amor de Dios. Es importante tener eso allí presente. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16. Dice, Dios es amor. Observe la premisa del apóstol Juan. Dios es amor. El que permanece en amor, ¿cierto? Permanece en Dios y Dios en él. Vuelvo y reitero el texto. Dios es amor. Y el que permanece, observe lo que leíamos allí en Primera de Corintios capítulo 13, ¿cierto? Que el amor todo lo sufre, todo lo cree, ¿cierto? Todo lo espera, todo lo soporta. ¿Se observan? Aquí nos está diciendo, Dios es amor, el que permanece en amor, en esa estructura, como lo dice Primera de Corintios 13. El que permanece en ese amor, ¿cierto? ¿Qué sucede? Permanece en Dios y Dios en él. Es decir, cuando yo he nacido de nuevo, Dios viene a morar en mí. Recuerde que la evidencia del nacer de nuevo es que el Espíritu Santo viene a morar dentro de mí. Viene a morar el Padre y viene a morar el Señor Jesucristo. Recuerde lo que dice por allí, Apocalipsis capítulo 3, si no estoy mal, cuando nos dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. ¿Se observan? Es decir, que cuando usted y yo hemos nacido de nuevo, el amor de Dios va a ser derramado, ¿cierto? Y si permanecemos en ese amor, viene a morar Dios en nosotros y a permanecer dentro de nosotros. ¿Se observan lo bonito de lo que es el amor de Dios? A veces no nos damos a la tarea de escudriñar y de buscar a profundidad el asunto. Muy bien. Y ojo, el amor es un mandamiento. No es que si usted lo quiera obedecer. No, es que yo no quiero, no, es un mandamiento. Recuerde que las escrituras están compuestas de mandamientos, leyes, decretos, ordenanzas, preceptos, ¿cierto? Están distribuidas de esa forma. Y aquí el Señor dice que nos va a dar un mandamiento. Observe Juan 13, versículo 34. Juan capítulo 13, versículo 34. Dice la escritura, un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. Observe la premisa. Como yo, observe lo que está diciendo el Señor. Como yo os he amado. ¿Cómo nos amó? A través de su servicio. ¿Cómo nos amó? A través de su vida, desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte y luego su resurrección. Él nos amó hasta el final. ¿Correcto? Por eso dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es decir, en otras palabras, mis queridos y queridas, niéguese a usted misma, cargue su propia cruz y deje que el Señor derrame, ¿cierto?, el amor de Dios en usted. Y no solamente es que lo derrame, sea practicante del amor de Dios. ¿Cuál es su práctica? Se demuestra en la oración, ¿cierto? Y en el servicio. Ahí es donde se demuestra el amor de Dios. En la oración y en el servicio. Cuando usted y yo hemos nacido de nuevo, tenemos ese amor de Dios. Este punto lo terminamos aquí, lo cerramos aquí, ¿verdad?
Importante. ¿Tiene alguna pregunta sobre este punto o quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Puedo hacer quiz? ¿Puedo hacer quiz? Muy bien. ¿Vas a decir algo, Adriana? Sí, pastor, muy buenos días. Qué pena con ustedes conectarme hasta ahora. Em, el tema del día de hoy, ¿cómo se llama? Perdón. Estamos analizando, recuerda que estamos en el punto ¿para qué nacer de nuevo? ¿No? Ese Sí. primer capítulo, ese primer énfasis, y estamos analizando dentro de esos tópicos para tener el amor de Dios en nosotros. O sea, ¿para qué nacer de Dios? ¿Para qué nacer de nuevo? Perdón, para tener el amor de Dios. Entonces estábamos analizando el amor de Dios. ¿Listo? Ok, listo, pastor. Gracias. Dios lo bendiga. Vale. Muy bien. Otro tópico que vamos a analizar, ¿cierto? Otro punto es para ser verdaderamente libres. ¿Listo? ¿Para qué nacer de nuevo? Para ser verdaderamente libres. ¿Libres de qué? ¿Libres de qué? De dos cosas importantes. Para ser libres del pecado, uno. Y para ser libres del temor a la muerte. ¿Para qué nacer de nuevo? O sea, el énfasis esencial son dos cositas. Para ser libres del pecado, ¿cierto? Y para ser libres del temor a la muerte. Muy bien. Vamos a mirar lo que nos dice Juan 8:36. Yo creo que usted se sabe hasta este texto, queridos. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Seréis verdaderamente qué? Libres. Cuando usted conoce a Jesús conforme a las Escrituras, ¿cierto? Usted puede ser verdaderamente libre. ¿Para qué nacemos de nuevo? Para ser libres del pecado y segundo, del temor a la muerte. Muy bien. En ese mismo sentido, cuando la persona ha nacido de nuevo, es libre del pecado y el pecado, observe, el pecado no se enseñorea más. Yo quiero dejar aquí una precisión. El pecado es como un amo, ¿correcto? El pecado es un amo, ¿sí? Esos amos se llaman pornografía, esos amos se llaman esclavitud al alcoholismo, a la drogadicción, ¿cierto? Al adulterio, a la fornicación, ¿correcto? Al orgullo, a la altivez, a la soberbia, a la autosuficiencia, ¿correcto? Y yo le puedo nombrar un montón. Entonces, ese amo, ¿cierto? Se llama pecado, con distintos nombres. ¿Bien? Muy bien. Miremos lo que nos dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan 1:9 dice lo siguiente. Si confesamos, observe, si confesamos nuestros pecados, o sea, si confesamos nuestros pecados, ¿ante quién? Ante el Padre. Padre, perdóname, ya usted lo hará de manera taxativa, ¿cierto? Ojo, yo quiero dejar aquí una precisión, ¿m? Porque es importante dejarlo aquí claro. Yo sé que ustedes o bueno, hay personitas que tal vez en su denominación, en su congregación, han hecho o se realizan tipo de encuentros, ¿cierto? Congregacionales, ¿bien? Se van un fin de semana y etcétera, etcétera, ¿bien? Y en estos encuentros congregacionales le dicen a las personas, devuélvase cuando usted era niño, hasta, mejor dicho, lo devuelvan hasta el vientre de la mamá, ¿sí? Lo devuelven hasta el vientre de la mamá, ¿sí? Eso se llaman regresiones, ¿listo? Y delante de Dios eso es pecado, ¿correcto? Delante del Señor eso es una abominación. Y a eso es lo que se le denomina las profundidades de Satanás, ¿correcto? Quiero dejar eso allí claro, porque hay denominaciones que tienen este tipo de encuentros y llevan a las personas, y eso precisamente es una sesión espiritista. Eso no tiene nada que ver, ¿cierto? No tiene nada que ver con la redención, ¿cierto? Con el liberarle a una persona del pecado,
Porque el Señor hizo un sacrificio, ¿cierto? En la cruz y pagó por todo. Yo no tengo que ponerme a devolverme hasta allá, ¿cierto? Porque el Señor ya pagó todo. Por eso cuando el Señor dijo ahí en la cruz, consumado es, o sea, todo está cumplido, o sea, todo está pago. Dime, Adriana. Pastor, una pregunta. Entonces, digamos, cuando, digamos, uno lo envían a psicología, lo digo por el caso de mi chiquis, de mi princesa, la niña la tengo con psicología, con terapia ocupacional y terapia de lenguaje. Y una de las psicólogas le hizo hacer como lo que su merced acabó de decir, una regresión. Entonces, pues ahí en ese momento, entonces, si yo lo permití, o sea, preguntándole a la niña que cómo se sentía, que cerrara los ojos y que se imaginara si estaba en el estómago, que cómo se sentía, que no sé qué, al haberlo permitido, entonces fue como llevarle al pecado a mi niña. Ya vamos, mira, interesante lo que está diciendo la hermana Adrianita, ¿sí? Interesantísimo. Ojo, vamos a hacer un análisis aquí frente a ese punto, porque estamos analizando que una persona es verdaderamente libre ¿del qué? Del pecado. Observe la premisa del apóstol Juan, ¿cierto? En la primera carta y en el capítulo 1 y el versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, dice, Señor, perdóname porque he pecado, hice esto, hice aquello, ¿cierto? Pero usted no necesariamente tiene que devolverse, pues, hasta todo lo que en su momento, porque el Señor hace un sacrificio suficiente, ¿correcto? Suficiente, ¿bien? Lo que sí debemos hacer nosotros es confesamos nuestro pecado de manera genuina, es decir, debemos, Señor, fallé en esto, fallé en aquello, ¿sí? Si decimos que no hemos pecado, pues hacemos a Dios mentiroso, porque todos pecamos, de alguna forma o indistintamente, de alguna particularidad, pecamos, ¿sí? Decir que es que, ay, no, nosotros no pecamos, no, pues hacemos a Dios mentiroso. Y eso lo enseña el apóstol Juan, ¿cierto? Pero la diferencia es que si confesamos nuestro pecado de manera genuina, ¿cierto? Y tenemos un arrepentimiento genuino, y tenemos una conversión genuina, ¿cierto? Y tenemos una fe genuina, ¿cierto? Entonces, observe lo que va a decir acá. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, observe con mucha atención, y limpiarnos de toda, no dice de algunas cosas, dice toda maldad, de toda maldad. Muy bien. Aquí hay que dejar algo muy, pero muy claro. En el caso de Adriana, vamos a analizar lo que nos dice por allí Apocalipsis, por favor. Vamos a ir a Apocalipsis. Observen con mucha atención, ¿cierto? Permítanme, ubico el texto. Permítanme, ubico el texto. Es que la iglesia, espérate, ubico acá rápidamente. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículos del 18 en adelante. ¿Por qué razón? Porque esta iglesia, este tipo de iglesia también existe el día de hoy. No solamente la iglesia de la Odisea, que existe, que es la iglesia que pide billete por todo, ¿cierto? Sino también existe este tipo de iglesia dentro de esa misma iglesia, ¿correcto? Observen con mucha atención lo que dice acá. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, observa, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Muy bien. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, recuerde que Jezabel, ¿sí?, era practicante de brujería y hechicería. ¿Listo? Muy bien. Que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bien. Recuerde que el acto de fornicación, si bien es cierto, es el acto sexual de relaciones ilícitas, pero también la fornicación se da en el sentido de adorar a ídolos.
¿correcto? Eso también es fornicación. Buscar la adoración y la exaltación y alabanza de ídolos. Por eso aquí es claro el texto. Dice, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, porque no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriñe la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, observen, y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Entonces, para darle una conclusión aquí a la hermanita Adriana, ¿bien? Si bien es cierto, la psicología, ¿cierto? La psicología tiene unas ramas, ¿sí? O unas vertientes, ¿sí? Del psicoanálisis, ¿correcto? Del psicoanálisis. Dentro de esa estructura del psicoanálisis está ese tema que le aconteció a la hijita de la hermana Adriana, en aras, según ellos, ¿cierto? De que la persona pueda restablecer sus emociones, ¿sí? O pueda restablecer de una manera o a través de ese método que ellos han utilizado como científico, pero hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Si bien es cierto, pues incurrió en esa situación por desconocimiento, no hay ningún inconveniente, por desconocimiento, por ignorancia, no se sabía, ¿cierto? Pero hoy ya tenemos la verdad, ¿sí? Hoy tenemos la verdad y podemos establecer los siguientes criterios. El único, ¿cierto?, que puede coger una vasija, ¿cierto?, y hacer una nueva vasija es el Señor, ¿sí? Depende de la oración de la hermanita Adriana para que, ¿cierto? En este caso, su hija, ¿cierto? Comience a tener una mejor estructura, ¿sí? Yo no estoy diciendo, y hago la claridad, no estoy diciendo que los tratamientos en psicología sean malos, pero a veces, ¿cierto? Tenemos que decir qué conviene y qué no conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Se observa? Todo me es lícito, pero no todas las cosas son buenas. Bien. Entonces, importante tener ese apartado. Bien. Para esa situación, pues sencillamente ir delante de la presencia del Señor, pedir perdón y ya, solucionado el asunto. Bien. Y continuar, ¿correcto? Continuar. Bien. Y orar, pues para que eso no se vuelva a repetir, tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Simplemente lo digo porque hay iglesias que esclavizan, ¿sí? Permiten esclavizar a sus feligreses a través de este tipo de situaciones. Lo digo en conocimiento en causa y porque alguna vez fui participante de estas situaciones por desconocimiento. Y en ese sentido hay que tener claridad que el Señor pagó por todo. Como lo dice Juan, ¿no? Dice, nuestros pecados, para que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, absolutamente de toda maldad. Romanos capítulo 6, versículo 14 dice lo siguiente, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Observen con mucha atención. Recuerden que yo les había dicho a ustedes que el pecado es como un amo, ¿sí? Es como un amo, es como un capataz, ¿sí? Y ese capataz tiene esclavizado, ¿sí?, a la persona. Cuando conoce a Jesús conforme a las Escrituras, ¿cierto? Cuando la persona se da esa tarea de conocer a Jesús conforme a las Escrituras, entonces es libertado del pecado. Y el pecado ya no se enseñorea más. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu de Dios nos ha dado poder, ¿sí? En este caso, Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Se observan? Entonces, el Señor, a través del Espíritu Santo, nos da esas condiciones: amor, poder y dominio propio. Por eso ya no se enseñorea más.
El que fornicaba ya no fornica más. El que mentía ya no miente más. El que roba ya no roba más. ¿Se observa? Esa es la evidencia, ¿cierto? De cuando una persona es libre del pecado y ya no se deja enseñorear por el pecado. ¿Se observa? Por eso usted observa, por ejemplo, personitas que dicen, no, pero es que yo no puedo dejar el alcohol, ¿sí? No puedo dejar la drogadicción, no puedo dejar la pornografía, porque es esclavo y el pecado se ha sido o se ha vuelto precisamente señor de esa persona. Pero cuando conoce la libertad en Cristo, ¿cierto? Esa persona ya no vuelve a ser la misma. ¿Se observan? Eso es importante tenerlo allí claro. Muy bien. En ese mismo sentido, cuando se nace de Dios, ¿sí? La persona ya no es practicante del pecado, ya no lo practica, porque lo que antes amaba, ahora lo aborrece. ¿Sí? Ejemplo. Por ejemplo, tengo que hacer un ejemplo conmigo. Voy a hacer un ejemplo chiquitico conmigo. Por ejemplo, en mi caso, yo era de las personas que en cuanto a la música y más con el rock, ¿sí? Yo decía, Señor, o sea, a mí tratarme de desligar, ¿cierto? De lo que a mí me gustaba, de lo que de pronto a mí me llamaba la atención. Yo era esclavo, ¿cierto? Era esclavo de este género musical y más cuando tenía una connotación un poco más espiritual y todo este tipo de cosas, ¿sí? Hay algo bien interesante y es que el Señor cuando nos liberta absolutamente de todo, ¿sí? De resabios, de cualquier cosa que podamos tener o contener en nuestras vidas, ¿sí? Observe con mucha atención lo que nos va a decir primera de Juan 5:18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, observe, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Se observa? No lo practica. Eso es importante tenerlo allí claro. O sea que la persona ya no practica, en este caso, el pecado de manera o a ultranza, si me es decir, o de manera voluntaria. No estoy diciendo que no pequemos, vuelvo y lo reitero, ¿sí? Pero usted ya no lo practica de manera voluntaria. Yo quiero traer a colación, ¿cierto? Lo que nos dice Hebreos. Ojo para las personas que, conociendo la verdad, ¿sí? Practican el pecado, ¿sí? Ya de manera voluntaria. De manera voluntaria. Miremos lo que nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 26. Este texto es un poquito fuerte y vamos a desglosarlo un poquito. ¿Bien? Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 30 dice lo siguiente. Porque si pecaremos voluntariamente, observe que aquí está diciendo voluntariamente, no involuntariamente, voluntariamente. Vuelvo y lo reitero. Recuerde cuando el apóstol Juan nos dice, ¿sí? Por allí en su carta, que nosotros no podemos decir, oiga, es que yo no tengo pecado, porque si decimos que no tenemos pecado, pues hacemos mentiroso a Dios. ¿Correcto? Una cosa es pecar voluntariamente y otra cosa pecar involuntariamente. ¿Listo? Importante eso. Muy bien, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, que es lo que estamos adquiriendo en esta mañana, el conocimiento del Señor Jesús conforme a las Escrituras, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué razón? Porque el sacrificio de Jesús fue uno solo. No pueden haber varios. ¿Listo? Muy bien. Sino una horrenda, versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Observe el versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. Versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
¿Se observan? Entonces, importante. Usted está adquiriendo el conocimiento de la verdad, ¿correcto? No estoy diciendo de que nosotros no pequemos. Nosotros podemos pecar hasta por una palabra, una mirada, ¿sí? Lo importante es, oiga, la embarré, reconocer el pecado y seguir adelante, ¿sí? No nos podemos quedar con esa suciedad, ¿bien? Lo importante es que usted ya teniendo claridad, ¿cierto? Precisión de que el que es nacido de Dios no puede pecar, no peca. O sea, no lo hace de manera voluntaria. Por eso no practica el pecado. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. O sea, ustedes y yo no lo practicamos. ¿Bien? Porque hemos nacido de Dios. Muy bien. En ese mismo sentido, al no practicar el pecado, al ser libres de la esclavitud del pecado, somos libres de la muerte. Somos libres de la muerte. Y esto es de la muerte eterna, ¿cierto? Y de la muerte perpetua. Somos libres de esa muerte. Observe con mucha atención Romanos 8:2. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, observe, me ha librado de la ley del pecado, es decir, que el pecado ya no se enseñorea más de mí, y de la muerte. Bien, todas las personas, ¿sí? Desde que nacen, siempre tienen ese temor a la muerte. Todos tienen el temor a la muerte. Cuando no es nacido de Dios, todos tienen el temor a la muerte. Bien, porque es algo desconocido y el ser humano tiene temor a lo desconocido. ¿Correcto? Pero nosotros que hemos nacido de nuevo, ahora sabemos qué hay. Por eso no es desconocido. ¿Correcto? En ese sentido, observen con mucha atención lo que nos dice Hebreos 2:15. Hebreos capítulo 2, versículo 15. Dice lo siguiente. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, es decir, esclavos al temor a la muerte. Hemos sido libertados mediante Cristo. Es decir, el sacrificio del Señor es suficiente para liberarnos de la esclavitud del pecado y de la esclavitud a la muerte o de la servidumbre a la muerte. ¿Se observa? Es decir, que si el Señor hoy nos llama y usted ha conocido al Señor conforme a las Escrituras, ¿cierto? Su destino, ¿correcto? Su lugar de llegada se llama la presencia de Cristo. La presencia de Cristo, ¿correcto? Y no el Hades. Bien, iríamos directamente a la presencia de Cristo. Bien, eso es importante tenerlo allí claro. A veces, mire, estas son las connotaciones más importantes en la vida de un creyente. ¿Por qué razón? Porque Cristo, ¿cierto? La existencia de Cristo o del Señor Jesús, ¿sí? La existencia de Él es porque existe ese lugar llamado infierno. Si no existiera ese lugar llamado infierno, Jesús no tendría por qué haber venido. O sea, no habría razón de ser, ¿cierto? Pero la existencia de ese lugar es porque existe, ¿cierto? Y para liberarnos de eso, tenía el Señor que enviar a su Hijo. Así de sencillo. Así de sencillo. Muy bien. Por eso Él nos liberta tanto de la esclavitud del pecado como de la esclavitud a la muerte. Muy bien. En ese mismo sentido, quiero dejar esta premisa también aquí, importante. Y es que el Señor, ¿cierto? Al hacernos libres de la esclavitud del pecado y la esclavitud de la muerte, nos hace libres también del enemigo. O sea, el enemigo a usted y a mí no nos puede tocar. ¿Correcto? No nos puede tocar el enemigo. Mejor dicho, ustedes y yo nos hacemos los intocables. Somos los intocables. Así de fácil. Bien, importante. Observen 1 de Juan capítulo 4, versículo 4. 1 de Juan capítulo 4, versículo 4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios. O sea, no somos del mundo, no somos del enemigo. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y lo habéis vencido,
¿A quién hemos vencido? Al enemigo. Observe, porque mayor porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso le hemos vencido. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesús. ¿Se observan? Él es el que nos da la victoria. Bien, eso para que lo tengamos allí claro. Muy bien, el nacido de Dios es libre de la esclavitud de la corrupción. Esto es otro beneficio, que el nacido de Dios es libre de la esclavitud de la corrupción. Romanos 8:21 nos dice lo siguiente, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuál es la corrupción? Recuerde que el pecado lo que hace es corromper. Bien, corrompe el alma, corrompe el espíritu y corrompe este cuerpo. ¿Correcto? Usted observe una persona drogadicta. ¿Sí? ¿Cómo corrompe su alma, su espíritu y su cuerpo? ¿Cómo lo corrompe? ¿Cómo lo destruye? Para luego ir a la sepultura, ¿cierto? Y que su cuerpo sea descompuesto y sea comido por gusanos. ¿Sí? Eso es importante tener aquí claro estos aspectos. A veces uno no piensa en esto, pero el Señor nos ha libertado de esta corrupción, ¿sí? Nos ha libertado de la corrupción, del pecado, porque el pecado es como el óxido que corroe el hierro, ¿bien? Es igual. Entonces nosotros hemos sido libertados de esa esclavitud de la corrupción, ¿sí? ¿Mediante quién? Mediante la persona de Jesús de Nazaret. Bien, muy bien. Eso para que lo tengamos allí claro. Y tenemos que también somos libertados de los rudimentos del mundo. Somos, ¿cierto? Libres de los rudimentos del mundo. Bien, ¿cuáles son los rudimentos del mundo? Doctrinas, enseñanzas, ¿sí? Costumbres, culturas, ¿correcto? Todo eso el Señor nos liberta. Observen Gálatas 4:3. Así que también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces el Señor nos hace libres de esos rudimentos, de la tradición, de la religión, ¿cierto? De las doctrinas humanas, de las culturas, de nuestros propios resabios, ¿cierto? Nos hace libres de esos rudimentos. Recuerde nuevamente, el Señor tiene que perfeccionarnos. ¿Se observan? Tiene que perfeccionarlo hasta que usted y yo lleguemos a la estatura del hombre Jesús. Hasta que lleguemos a esa estatura. Bien, pero eso depende de usted y de mí. El Señor está dispuesto a trabajar, pero eso depende de usted y de mí en nuestra comunión con Él. Amén. Importante eso. Bien, vamos a mirar otra. ¿Qué horas son ya? 9:28. Vamos a mirar otro aspecto del por qué nacer de nuevo. ¿Por qué nacer de nuevo? Bien. Y es para ser más que vencedores. Para ser más que vencedores. Entonces, el nacido de Dios, ojo, esto no quiere decir que usted no vaya a pasar por tribulaciones. Recuerde lo que el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. ¿Correcto? Eso no quiere decir, ay, no, que usted va a tener una vida de color de rosas. No, esto no es así. Porque cargar la cruz y negarse a sí mismo, eso duele. Eso no, no, eso es fácil, ¿no? Recuerde usted la historia del hombre rico con el Señor, ¿cierto? Que él cumplía los mandamientos y el Señor le dijo, bueno, usted ha cumplido todas las cosas y eso está bien. Haga lo siguiente, venda todo lo que tiene, délo a los pobres y luego sígame. Y al hombre rico le dolió, dijo, uy, no, pero es que mis papás han trabajado, mis padres han trabajado y me han dejado esa herencia como para yo distribuirla en los pobres. ¿Se observan? Dejar las cosas por el Señor implica todo.
Todo, no algunas cosas, es todo. ¿Correcto? Todas las cosas, amén. Entonces, importante eso para que lo tengan allí presente. Muy bien, el nacido de Dios vence todas las circunstancias, llámese tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Vence todas estas cosas. Bien, Romanos, vamos a ir a Romanos, vamos a comenzar a avanzar rápido. Romanos capítulo 8, versículo del 37 al 39. Romanos 8, versículos del 37 al 39, dice así: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, nada nos podrá separar del amor de Dios, nada. Por eso somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque Él ganó eso para nosotros. Amén. Muy bien, el nacido de Dios es llamado a vencer. Ustedes y yo estamos llamados a vencer. Ojo, hago la claridad, no para conquistar cosas en este mundo, sino para arrebatar el reino de los cielos, para entrar con violencia al reino de los cielos. ¿Correcto? Es importante, porque a veces pensamos, no, que es que en este mundo vamos a heredar las cosas. No, no es en este mundo. Nuestras recompensas son para la vida venidera, no para esta vida. Ah, que el Señor nos bendice acá, maravilloso, maravilloso. Pero, ¿cierto? El nacido de Dios es llamado a vencer, es decir, a arrebatar el reino de los cielos. Miremos lo que nos dice primera de Juan 2:13. Solamente el aspecto importante de ese texto, porque habéis vencido al maligno. ¿Lo habéis vencido mediante qué? Tu oración, la obediencia a la palabra del Señor, tu testimonio, el negarse a sí mismo y tomando la cruz. ¿Se observan? Eso es importante para que lo tengamos allí claro. Romanos 12:21 nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Se observa? Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Muy bien. El nacido de Dios vence al maligno. El nacido de Dios vence al maligno. Ese ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Apocalipsis 12:11. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Dice la escritura. Y ellos le han vencido, observen, y ellos le han vencido por medio de la sangre. ¿Cómo es que vencimos al enemigo? Aquí nos da la clave. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra, observen, del testimonio de ellos. ¿Se observan? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio es que podemos vencer o se venció al enemigo. Muy bien. El nacido de Dios vence al mundo. El nacido de Dios vence al mundo. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe debe estar cimentada ¿en quién? En la persona de Jesús de Nazaret. ¿Se observan? Esa es nuestra fe, cimentada en la persona de Jesús de Nazaret, del Padre y del Espíritu Santo. Muy bien. Realmente aquí tenemos que dejar claro, y es que Jesús nos hace verdaderamente libres, ¿sí? Él venció por nosotros el pecado, ¿sí? Al mundo, la carne y el enemigo y a la muerte. Pero es necesario que ustedes y yo, ¿cierto? Tomemos posesión. Bien, vamos a hacer aquí un análisis, un símil de la siguiente forma. Recuerde que el Señor les había prometido al pueblo de Israel, ¿cierto? Una tierra donde fluía leche y miel, ¿cierto? Y esa tierra era la tierra de Canaán. Dios se la había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿cierto? Bien.
Recuerden ustedes que ese pueblo de Israel estuvo 430 años esclavizado por Faraón. ¿Bien? Faraón representa prácticamente el enemigo y Egipto representa el mundo. ¿Bien? Para nosotros los creyentes. Muy bien. En ese mismo sentido, el Señor los liberta, ¿cierto? Por mano de Moisés. Los liberta por mano de Moisés. Y los saca de la esclavitud, ¿cierto? Para que entren a poseer la tierra prometida. ¿Bien? Pero para entrar a poseer esa tierra prometida, cuando usted lee a Josué, ¿cierto? Tuvieron que hacerlo de la siguiente forma. Primero, obedeciendo al Señor, ¿cierto? Los mandamientos que el Señor estableció a través de Moisés. Bien. Luego, entran a poseer a través del ejercicio, ¿cierto? De la práctica para entrar a poseer esa tierra. Y el Señor le entrega en las manos de los israelitas o el pueblo hebreo a los pueblos, ¿cierto? Y entran a poseer esa tierra. Tuvieron que hacerlo mediante la guerra, ¿correcto? Mediante la guerra. Ojo, de igual forma, a nosotros sucede de indistintamente que sea espiritual el asunto, indistintamente nosotros tenemos que entrar a poseer esa tierra prometida, ¿correcto? ¿Cuál es nuestra tierra prometida? Donde están ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Nuestra herencia no está acá en este mundo, ¿correcto? Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, ¿cierto? Huestes de maldad en las regiones celestes, ¿sí? Y además de eso, no solamente es esa lucha frontal que tenemos en la parte espiritual, sino que usted y yo tenemos que entrar con violencia en el reino de los cielos. Así como al pueblo hebreo le tocó entrar con violencia para conquistar, ¿cierto? La tierra prometida, ustedes y yo debemos entrar a conquistar nuestra tierra prometida, ¿mediante qué? La oración. ¿Mediante qué? La común unión con el Padre, con el Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. ¿Mediante qué? El conocerlo a Él conforme a las Escrituras. ¿Mediante qué? El servicio a Dios y al prójimo. ¿Se observan? De esa forma es que entramos con violencia. Nosotros tenemos que entrar por el camino angosto y por la puerta estrecha. Y sí que duele. Sí que duele. ¿Se observan? Observen con atención lo siguiente. Juan 16, 33, perdón. Juan capítulo 16, versículo 33. Es el texto que les indiqué al principio. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido el mundo. Debemos confiar y tener nuestra confianza en el Señor. ¿Bien? Muy bien. En ese sentido, señora. Juan capítulo ¿qué? Juan capítulo 16, versículo 33. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Ay, pastor, y otra pregunta. En Hebreos, cuando estábamos hablando, ¿era Hebreos qué? Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante. Gracias, pastor. Vamos a mirar algo bien interesante. El Señor Jesucristo nos promete a todos nosotros, ¿sí? A los que son vencedores, ¿correcto? A los que son vencedores. Nos va a prometer cosas interesantes, ¿sí? Nos promete cosas interesantes. Recuerde lo siguiente, que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Listo? Por eso, si Él lo dijo, así es y punto. O sea, no tiene punto de controversia y no tiene punto de discusión. Si el Señor lo dijo, así lo hará. Entonces, el Señor Jesucristo nos promete lo siguiente a los que entramos, ¿cierto? Con esa violencia, arrebatar el reino de los cielos. ¿Bien? Al que es más que vencedor, al que se esfuerza y es valiente. ¿Correcto? Esforzados por entrar en la puerta estrecha. Observen con mucha atención a los que entran por esa puerta y qué es lo que va a suceder. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7.
Apocalipsis 2:7 dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vuelvo y reitero, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bien. Otro punto. El que venciere, observe, no sufrirá de la segunda muerte. Al que venciere, no sufrirá de la segunda muerte. Otro punto. Apocalipsis 2:17 dice, al que venciere, daré a comer de la maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito el nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Correcto? Otro regalo del Señor, por ponerlo desde ese punto de vista. Apocalipsis 2:26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Se observan? Pero eso es para la vida venidera, no para este mundo. Hago la claridad. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Otro regalo. Al que venciere, eso es el anterior texto que les leí, es Apocalipsis 3:5. Vamos ahora a leer Apocalipsis 3:2. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. ¿Correcto? Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Y por último, Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 21:7. Apocalipsis 21:7 dice la Escritura. El que venciere, observe, heredará todas las cosas y yo le seré su Dios y él será mi hijo. Observe todo lo que el Señor nos da. ¿Se observa? Muy bien. En ese sentido, continuemos un poquito. Voy a dar un abrebocas de este punto, ¿cierto? Y vamos a analizar otro tópico. Bien, vamos a analizar otro tópico del por qué nacer de nuevo, ¿correcto? Entonces, ¿por qué nacer de nuevo? Para tener una nueva vida. ¿Para qué nacer de nuevo? Para tener una nueva vida. Bien, miremos lo que nos dice Segunda de Corintios 5:17. Yo creo que ustedes se sabe ese texto de memoria, pero lo vamos a leer. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vuelvo y reitero. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Muy bien. Recuerde esa conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo. Al nacer de nuevo hay una nueva criatura. ¿Se observan? Hay una nueva criatura. No hecha ni por voluntad de hombre, ¿cierto? Y en ese sentido, lo que aquí está haciendo referencia es que esa obra de ese nuevo nacimiento es por la intervención directa de Dios, porque Dios es el que hace esa nueva criatura, ¿correcto? Dios es el que hace esa nueva criatura. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es nueva, no es que haya cambiado, es nueva. No, que es que yo cambié de vida, no, es que usted es nuevo, usted es nueva. ¿Se observan? No, es que usted cambió de religión. No, yo no cambié de religión. Ahora conozco la verdad. ¿Se observan? Y ahora soy nuevo y nueva. ¿Se observan? Interesante. Observe cómo hace eso el Señor. Ezequiel 36:26. Ezequiel 36:26 nos dice, tenemos un nuevo corazón. ¿Cierto? Tenemos un nuevo corazón. Es decir, Dios quita el corazón de piedra,
¿cierto? No lo cambia, dice, lo quita y pone otro nuevo, ¿correcto? Pone esa naturaleza nueva. Observen con mucha atención, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Vuelvo y reitero el texto. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Por esa razón, cuando usted ha nacido de nuevo, ¿cierto? El Señor hace esa nueva creación en usted, ¿sí? Porque hemos nacido del agua y el nacer del agua es a través de la sangre del Cordero de Dios que ella borra, ¿cierto? Limpia, purifica, santifica, ¿cierto? Hace ese corazón nuevo, cambia nuestra naturaleza y nos da su espíritu, es decir, el espíritu de Dios viene a morar dentro de nosotros. Por eso aquí Ezequiel 36:26 es importante. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Se observa? Importante ese aspecto allí. Muy bien. Yo creo que voy a dejar hasta acá este punto. Voy a dejar hasta este punto y nos veríamos el próximo sábado. Necesitamos abordar muchas cosas. No vamos ni en el 0,1%, ¿cierto? Pero espero que esto le esté sirviendo a usted, ¿cierto? Que usted ya esté entendiendo un poquito más. Mire, hay algo bien importante que el Señor deja por allá en 1 Corintios capítulo 2 o capítulo 3. Y es algo que me impacta del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo deja esta premisa. Me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. El todo del hombre es conocerlo a Él y conocer a Dios. Eso es todo. Vea, usted podrá aprender muchas doctrinas y no está mal, está bien, ¿cierto? Pero el propósito del hombre es conocer al Señor Jesús y conocer a Dios. Por eso me fascina esa afirmación del apóstol Pablo. Me propuse, ¿cierto? No saber entre vosotros otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hoy tenemos a lo largo de las denominaciones, ¿cierto? Un montón de doctrinas. Y no está mal, pero eso no salva. Eso no salva. Y el Señor nos envió a su Hijo para librarnos de la muerte eterna. ¿Se observan? Entonces, por eso necesitamos nacer de nuevo, queridos. Bien, dejo aquí hasta este punto. Espero que haya sido de mucho beneficio en ustedes. Y lo concerniente a nosotros, bueno, esperemos que el próximo sábado, con la ayuda de Dios, estemos aquí listicos y atentos para recibir clase. Les recuerdo que estamos en ayuno, ¿cierto? Estamos en ayuno para que ahorita se hagan partícipes, ¿cierto? Se hagan partícipes de nuestra reunión, ¿bien? Y pues lógicamente alimentar el espíritu. Recuerde que si somos nueva creación, para alimentar esa nueva creación se hace a través de la oración y del ayuno, ¿cierto? Eso es importante tenerlo allí claro. Muy bien. ¿Tienen preguntas, dudas? ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Bien, queridos, me va a tocar, venga, ustedes como no preguntan y no tienen dudas, a la próxima voy a hacer quiz. Voy a hacer quiz. Dime, Adriana. Yo, pastor, yo sí tengo una pregunta. Entonces, ahí donde su merced me decía de lo que yo le comenté de mi gorda, de mi Sofía, cuando su merced nos regaló ese versículo en Apocalipsis que lo estábamos leyendo, entonces quiere decir que lo que debo de hacer es orar y romper. Y al romper eso no tienes que romper nada. Ya el Señor lo hizo. Confiesa el pecado. Señor, la embarramos, listo, perdónanos, límpianos, lávanos y listo, sigues adelante. Tú no tienes que romper nada porque el Señor ya lo hizo todo en la cruz.
Por eso Ok. la escritura dice que Él se hizo maldición por nosotros, ¿cierto? Y maldito todo aquel que es colgado de un madero. Ah, ok, listo, sí, señor. Por eso Listo, Él se pastor. hizo maldición, pero no simplemente, Señor, perdónanos, bueno, reconocer el pecado. Por eso dice la escritura en primera de Juan, ¿cierto? Cuando lo leímos, que si confesáramos nuestros pecados, ¿cierto? Él es fiel y justo para perdonarnos. Y ya, eso es todo. Ok, pastor. Vale, Muchas queridos. gracias. Vamos a terminar en oración. Vea, queridos, yo no lo hago para asustarlos porque a mí no me gusta asustar a nadie. No soy el coco tampoco. Pero, y tampoco cuando yo hago quiz o hago alguna evaluación es para calificar. Mi idea no es para, oiga, usted se sacó tanto. No, ese no es mi interés, ¿sí? No es mi interés. Pero sí necesito saber en qué estado, ¿sí? De aprendizaje y de conocimiento tiene. ¿Por qué razón? Porque en esto se juega la vida eterna. Recuerde lo que dice Juan capítulo 5 versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Jesús. ¿Se observa? Entonces, en ese sentido, necesitamos profundizar. Que este conocimiento no solamente sea enseñado, sino que usted lo haga carne, ¿sí? Lo haga, lo practique día a día. Y no solamente la clase, ¿no? De eso no se trata. No se trata de tener y de llenarnos un conocimiento. Recuerde lo que dice por allí Mateo capítulo 7. Y en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos sanidades, hicimos un montón de vainas. Y el Señor le dice, no los conozco. ¿Quiénes son ustedes? ¿Se observan? Entonces, importante, aquí radica el asunto. Yo les insto, es para que ustedes tengan común unión, es decir, que tengan en común las cosas con su Padre Celestial, con nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo, y con su Santo Espíritu, ¿cierto? Que tengamos esa comunión. Por eso, vuelvo, lo reitero, si en un momento determinado los evalúo, no es para una calificación, es para saber cómo ustedes han interiorizado el conocimiento. Bien, amén. No siendo más, entonces vamos a orar y damos por cerrada nuestra clase en esta mañana. ¿No? Padre bueno y eterno, te damos gracias por tu presencia, por tu Santo Espíritu, por tu palabra maravillosa, Señor. Señor, estos hombres fueron inspirados por tu Santo Espíritu. Gracias por tu bendita palabra, Señor, porque nos das a conocerte a ti, oh Dios eterno, y nos das a conocer a tu Hijo Jesús, el Mesías. Gracias, Señor, porque tú has sido maravilloso, porque tú has sido grande, Padre Santo, misericordioso con nosotros, Señor, que tú nos has llamado, oh Padre Santo, a esta forma, Señor, de vida. Y la forma de vida tuya es la vida eterna mediante tu Hijo Jesús. Gracias, bendito Rey del universo, Señor. Gracias porque nos ayudas a entender por qué es necesario nacer de nuevo, por qué necesitamos tener la naturaleza del reino. Señor, gracias, bendito Dios, porque nosotros no somos de este mundo, Señor, porque tú nos has comprado a precio de sangre mediante tu Hijo Jesús. Gracias, bendito Dios, por tus misericordias, porque son nuevas cada mañana. Manifiéstate con poder y gran gloria. Señor, si hemos pecado, perdónanos. Perdónanos, Señor. Si hemos fallado, perdónanos. Lávanos, Señor, en la sangre bendita del Cordero. Borra nuestras rebeliones. Lávanos más y más de nuestro pecado. Límpianos. Santifícanos. Apártanos para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Glorifícate en esta mañana con poder y gran gloria. Gracias por este tiempo, Rey del universo. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanas en el nombre de Jesús. Guárdales del mal y del maligno. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos, no siendo más, nos vemos. Nos vemos.